Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a conversaciones con Dios. Esta vez estamos con el libro primero y vamos a comenzar capítulo. Comenzamos el capítulo 12. Este capítulo 12 se corresponde con la respuesta que le da Dios a la cuarta pregunta que hizo Neil en su lista de 13 preguntas en el capítulo 3. Pues sin más preámbulo vamos a ir viendo cómo va comentando Dios toda esta cuestión. La primera frase es esa cuarta pregunta, que es: ¿por qué no puedo hacer lo que realmente quiero y al mismo tiempo ganarme la vida? Pregunta Neil. Y le empieza a contestar Dios directamente. ¿Qué? ¿Quieres decir que realmente pretendes pasarlo bien en la vida y al mismo tiempo ganar lo suficiente para vivir? Muchacho, tú estás soñando. Responde Neil. ¿Cómo? Y replica Dios. Era broma. Estaba respondiendo como lo haría una mente estrecha, pero fíjate que ese ha sido tu pensamiento al respecto. Matiza Neil, esa ha sido mi experiencia. Y responde Dios, sí, bueno, ya hemos hablado de esto varias veces. Las personas que se ganan la vida haciendo lo que les gusta son las personas que se empeñan en conseguirlo. No se rinden, nunca ceden, desafían a la vida si no les deja hacer lo que les gusta. Pero hay otro elemento que se debe mencionar aquí, pues se trata de un elemento que se halla ausente en el razonamiento de la mayoría de las personas cuando inician su vida laboral. ¿Cuál es?, pregunta Neil. Hay una diferencia, y aquí empieza Dios con una idea absolutamente sublime sobre toda esta cuestión profesional, laboral, poder hacer lo que te gusta y a su vez que sea plenamente abundante. Y esta es la gran clave. Y dice, hay una diferencia entre ser y hacer, y la mayoría de la gente da más importancia a lo segundo. ¿Y no debería?, replica Neil. No es una cuestión de si debería o no debería, es una cuestión de qué eliges y cómo puedes conseguirlo. Si tú eliges la paz, la alegría y el amor, no conseguirás mucho a través de lo que hagas. Si escoges la felicidad y el contento, poco de eso lograrás por la vía del hacer. Si eliges la unión con Dios, un conocimiento supremo, una profunda sabiduría, una compasión sin límites, una conciencia total, una plena realización, poco de eso lograrás como resultado de lo que hagas. En otras palabras, si eliges la evolución de tu alma, no vas a conseguirla a través de las actividades mundanas de tu cuerpo. Hacer es una función del cuerpo, ser es una función del alma. El cuerpo siempre está haciendo algo. Cada minuto de cada día tiene algo entre manos. Nunca se detiene, nunca descansa, constantemente está haciendo algo. Por supuesto, aquí Dios simplifica esta cuestión pues para que se pueda entender más rápidamente. Pero lógicamente de forma más técnica el cuerpo no hace nada que no le ordene la mente. Es evidente. Pero aquí tendríamos que distinguir entre la mente inferior y la mente superior. La mentecita material y la mente del espíritu que se manifiesta en valor a través del portal dimensional que es el corazón. La mentecita material, con su mentalidad escasa, de separación, de necesidad, cree que hay que estar constantemente haciendo cosas y se lo impone al cuerpo. Y se lo impone al cuerpo incluso hasta el punto de la extenuación, es decir, hasta el punto en el que el cuerpo no puede seguir el ritmo que le impone la mentecita material y acaba enfermando. Esa es la mente inferior. La mente superior, por el contrario,
no tiene esas características de limitación que tiene la mentecita material de personaje y no se accede a ella a través de solamente el cerebro, sino que hay que conjuntarlo con el corazón, hay que conjuntarlo con los sentimientos profundos, latentes, que emanan del ser. Por eso, todo esto, simplificadamente, dice Dios. Una cosa es el ser, que es actuar en plenitud de mente, corazón, como diría Jesús en un curso de amor, ¿eh? Y otra cosa es el hacer, que es la mentecita material imponiéndole su criterio al cuerpo, su criterio basado en una mentalidad completamente condicionada y limitada. Hacer es una función del cuerpo, ser es una función del alma. El cuerpo siempre está haciendo algo. Cada minuto de cada día tiene algo entre manos. Nunca se detiene, nunca descansa. Estoy señalando a la mentecita material. Constantemente está interfiriendo. O bien hace lo que hace por mandato del alma, o bien lo hace a pesar del alma. Por mandato del alma, en plenitud de mente-corazón, escuchando los valores que provienen del espíritu a través del portal dimensional del corazón. Eso es por mandato del alma. Dice Dios, o bien lo hace a pesar del alma, mentecita material interponiéndose y rompiendo la comunicación con el portal dimensional e imponiendo sus propios criterios basados en una mentalidad escasa. La calidad de tu vida, sigue Dios, depende de qué predomine en este equilibrio. El alma siempre está siendo lo que está siendo independientemente de lo que haga el cuerpo, no a consecuencia de lo que haga el cuerpo. Si piensas que tu vida se basa en el hacer, no entiendes de qué va todo esto. No lo entiendes conforme a la información espiritual que proporciona conceptos, significados y valores mucho más elevados y expandidos de los que tenemos simplemente por habernos criado en el mundo. Si piensas que tu vida se basa en el hacer, no entiendes de qué va. A tu alma no le importa lo que hagas para ganarte la vida. Entre paréntesis, y cuando tu vida termine, tampoco a ti te importará qué hayas hecho. A tu alma solo le importa qué eres mientras haces lo que hagas para ganarte la vida. Lo que el alma busca es el estado del ser, no el estado del hacer. Esto que dice Dios de que a tu alma no le importa lo que hagas, sino lo que seas mientras lo haces, y que a ti ni siquiera finalmente en el lecho de muerte te va a importar lo que hayas hecho, sino lo que hayas sido mientras lo hacías. Esto se ve muy bien reflejado en lo que se dice de cuando Steve Jobs, el fundador de Apple, estaba en el lecho de muerte, que además quedó reflejado en unos escritos que estuvieron circulando por ahí. Y era que él, bueno, pues de haber sabido hacia dónde le encaminaba la vida, hubiese decidido haberla transitado de una forma completamente diferente a como lo hizo. Pues esto es lo que está diciendo Dios. Si es evidente y sabemos que cuando nos vayamos a morir no nos va a importar lo que hayamos hecho, sino quién hemos sido mientras lo hacíamos, ¿por qué no lo aplicamos ya? Lo que el alma busca es el estado del ser, no el estado del hacer. Y pregunta Neil, ¿y qué quiere ser el alma? Contesta Dios, yo. ¿Tú? Replica Neil. Sí, yo, repone Dios. Tu alma es yo, y lo sabe. Dios se refiere a él, a Dios. Tu alma es Dios, y lo sabe. Lo que hace es tratar de experimentarlo, y lo que recuerdas que la mejor forma de tener esta experiencia no es haciendo algo,
Eso no tiene nada que ver con ser. ¿Con ser qué? Dice Neil. Y sigue contestando Dios. Cualquier cosa que quieras ser. Feliz, triste, débil, fuerte, alegre, vengativo, perspicaz, ciego, bueno, malo, macho, hembra, lo que quieras. Lo digo literalmente, lo que quieras, insiste Dios. Neil ya estaba bastante confundido. Todo esto es muy profundo, pero ¿qué tiene que ver con mi ocupación? Trato de encontrar una manera de seguir vivo, de sobrevivir, dice Neil quejicoso, de mantenerme a mí mismo y a mi familia haciendo lo que me gustaría hacer. Le interrumpe Dios. Trata de ser lo que te gustaría ser. ¿Qué quieres decir? Replica Neil. Algunas personas ganan montones de dinero haciendo lo que hacen. Otras apenas ganan y hacen lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Le explica Dios. Algunas personas tienen más capacidad que otras, replica Neil. Y vuelve a contestar Dios. Ese es un primer aspecto, pero vamos al segundo. Imaginemos dos personas con unas capacidades relativamente iguales. Ambas se licenciaron en la universidad, ambas fueron el número uno de su promoción, ambas conocen lo esencial de su trabajo, ambas saben cómo utilizar sus instrumentos con gran facilidad. Sin embargo, una lo hace mejor que la otra, una prospera mientras que la otra sigue luchando. ¿A qué se debe? Responde Neil, a la situación. Replica Dios, ¿a la situación? Y sigue Neil. Alguien me dijo una vez que cuando uno inicia un nuevo negocio, solo ha de tener en cuenta tres cosas: la situación y la situación. Reflexiona Dios. En otras palabras, no qué vas a hacer, sino dónde vas a estar. Exactamente, dice Neil. Y ahora da Dios una explicación algo más larga. Eso suena también como mi respuesta a tu pregunta. Al alma solo le preocupa dónde vas a estar. ¿Vas a estar en un lugar llamado temor o en un lugar llamado amor? ¿Dónde estás y de dónde vienes cuando te encuentras con la vida? Ahora bien, en el ejemplo de los dos trabajadores igualmente cualificados, uno tiene éxito y el otro no. No debido a lo que hace cualquiera de los dos, sino debido a lo que ambos son. Claro, esto es lo que había dicho antes Dios aplicado a este ejemplo. Una persona es abierta, amistosa, cuidadosa, servicial, considerada, animada, confiada y además está contenta con su trabajo, mientras que la otra es cerrada, distante, descuidada, desconsiderada, gruñona y está resentida por hacer lo que hace. Y si escogieras los estados más elevados del ser, y si eligieras la bondad, la misericordia, la compasión, el conocimiento, el perdón y el amor, ¿qué pasaría si escogieras la santidad? ¿Cuál sería entonces tu experiencia? Te lo aseguro, sigue diciendo Dios, el ser atrae al ser y produce la experiencia. Una decisión. ¿Cómo me quiero expresar? Lo relevante no es qué esté haciendo, lo relevante es cómo me quiero expresar a través de lo que esté haciendo, sea esto lo que sea. A partir de ahí, si yo puedo, desde ese lugar de ser lo que yo quiero ser, haga lo que haga, elegir luego, posteriormente, poder hacer otras cosas, vale, pero la primera gran reflexión es si yo deseo ser de una determinada manera, haga lo que haga o no. Esto es lo que está diciendo Dios.
El ser atrae al ser y produce experiencia. No estás en este planeta para producir nada con tu cuerpo. Estás en este planeta para producir algo con tu alma. Claro, el propósito unificado, del que ya nos hablaban los textos como un curso de milagros. El único propósito que engloba a todos los demás y que sin él todos los demás no tienen sentido, no son significativos, todos los propósitos del mundo. No estás en este planeta para producir nada con tu cuerpo, estás en este planeta para producir algo con tu alma. Tu cuerpo es simple y llanamente el instrumento de tu alma. Tu mente es la fuerza que hace que el cuerpo funcione. Ahora sí, Dios entra en matices más técnicos, en la relación cuerpo, mente y alma. Esto recuerda un símil que había puesto el mismo Dios aquí en este mismo libro, en los primeros capítulos, y que luego además se ha estado utilizando recurrentemente bastante, hablando de una gran casa que tiene el Señor y tiene los criados. Y relacionaba la gran casa como el cuerpo, el Señor como el espíritu y los criados como la mente, o algo así, pero ejemplificaba muy bien toda esta cuestión. No recuerdo ahora mismo bien cómo lo ejemplificaba, pero tenía que ver con todo esto. No estás en este planeta para producir nada con tu cuerpo, estás en este planeta para producir algo con tu alma. Tu cuerpo es simple y llanamente el instrumento de tu alma. Tu cuerpo es, tu mente es la fuerza que hace que el cuerpo funcione, de modo que lo que tienes es una poderosa herramienta utilizada en la creación del deseo del alma. Deseo del alma, herramienta la mente, el cuerpo, vía a través de la cual se pone en juego el deseo del alma. Y pregunta Neil, ¿cuál es el deseo del alma? Y responde Dios, eso mismo, ¿cuál es? Y responde Neil, no lo sé, te lo pregunto a ti. Y responde Dios, no lo sé, te lo pregunto a ti. Y dice Neil, ¿podemos seguir así indefinidamente? Y dice Dios, sí. Y dice Neil, un momento, no hace mucho has dicho que el alma aspira a ser tú. Y dice Dios, así es. Entonces, replica Neil, ese es el deseo del alma. Y responde Dios, en un sentido amplio, sí, pero ese yo que aspira a ser el alma es muy complejo, posee múltiples dimensiones, múltiples sentidos, múltiples facetas. Hay 1.000.000 de aspectos de mí, 1.000.000.000, 1.000.000.000.000. ¿Sabes? Incluye lo profano y lo profundo, lo más pequeño y lo más grande, lo más vacío y lo más sagrado, lo más horrible y lo más piadoso, ¿sabes? Sí, sí, lo sé, contesta Neil. El arriba y el abajo, la izquierda y la derecha, el aquí y el allí, el antes y el después, lo bueno y lo malo. Precisamente, sigue diciendo Dios, yo soy el alfa y el omega. Y eso no era solo una frase bonita o un concepto elegante, era una verdad expresada, de modo que al aspirar a ser yo, el alma se enfrenta a una grandísima tarea, un enorme menú de posibilidades de ser entre los que elegir. Y eso es lo que está haciendo en este momento, crearse a sí misma, expresar su concepto de quién es y su deseo de quién quiere ser en cada momento, en la experiencia humana, a pesar de la mentecita material y del cuerpo. Y eso es lo maravilloso y lo sofisticado de la experiencia humana, que es tan limitada y tan extrema que explora todos los recovecos de las infinitas posibilidades de manifestación,
porque tiene que descubrirse como producto de la propia experiencia, que no va a ser inmediata, porque la mente va a interferir en el deseo final del alma de lo que quiere que se descubra, y entonces va a ser un proceso rico y variadísimo de experiencias que se van a ir produciendo en ese deseo que sale desde el interior de cada persona a través del corazón, de ese portal dimensional, y la comprensión que tiene que ir haciendo la mentecita material limitadísima de partida por diseño para ir conjugando en su experiencia de vida lo que aprende que manifiesta cuando utiliza la mente y lo que aprende que manifiesta en su propia vida cuando utiliza el corazón. Claro. De modo que, sigue diciendo Dios, al aspirar a ser yo, el alma se enfrenta a una grandiosa tarea, un enorme menú de posibilidades de ser entre las que elegir. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Matiza Neil, eligiendo estados de ser. Y sigue Dios, sí, y produciendo luego las condiciones apropiadas y perfectas para crear la experiencia de ello. La planificación entre vidas, el diseño general de la experiencia humana. Es, pues, cierto que todo lo que te ocurre o de lo que ocurre por mediación tuya es en aras de un bien superior. Claro que sí, es el gran propósito del espíritu aplicado a estas experiencias en el tramo más denso del espacio-tiempo. Claro que sí, es el propósito del espíritu lo que se experimenta aquí. Claro que sí, claro que sí. No nos quedemos en visiones algo más cercenadas de esta cuestión que aparecen en algunos textos. No, lo que tienes que hacer es salir de la experiencia humana cuanto antes, porque es pura ilusión y entonces no se puede llegar a interpretar cosa que no dicen esos textos. No sirve para nada y entonces lo que hay que hacer es irse y no sé qué. Pues bien, sí, la experiencia humana es una experiencia consentida y planificada por el espíritu, entrando dentro de su propósito. Responde Neil, ¿quieres decir que mi alma está creando toda mi experiencia, incluyendo no solo lo que yo hago, sino también todo lo que me ocurre? Que el alma está creando toda la experiencia completa. Pues no, hay libre albedrío del personaje. Hay libre albedrío en todos los niveles de la exploración espaciotemporal. Entonces el alma proporciona medios para que el personaje se cree a sí mismo conforme a su idea de lo que quiere ser y de lo que es, de lo que va entendiendo que es. Dice Dios, digamos que tu alma te procura las oportunidades apropiadas y perfectas de que experimentes exactamente lo que has planeado experimentar. Lo que realmente experimentes depende de ti. Puede que sea lo que planeabas experimentar o puede que sea otra cosa distinta, dependiendo de lo que hayas elegido. Ajá, esto lo explica muy bien Seth, que tú planificas la siguiente vida y luego el personaje puede que se desvíe de la planificación y no se cumplan los objetivos, porque el personaje, aparte de tener libre albedrío, es que está completamente condicionado por el diseño extremo de la experiencia humana. Entonces, luego puede ocurrir o no lo que el alma deseaba que ocurriese. Entonces, el alma provee de oportunidades y eso es lo que el alma desea. En ese sentido, siempre ocurre lo que el alma desea, que es que tienes todas las oportunidades. Pero luego el personaje puede llegar a muchos finales diferentes a partir de esas oportunidades que plantea el alma. Y pregunta Neil, ¿y por qué elegiría yo algo que no quisiera experimentar? Y dice Dios, no lo sé, ¿por qué lo harías?
le devuelve la pregunta. Replica Neil, ¿quieres decir que a veces el alma desea una cosa y el cuerpo o la mente desean otra? Y le responde Dios, ¿qué crees tú? Y sigue Neil, pero ¿cómo el cuerpo o la mente se imponen al alma? ¿No consigue el alma siempre lo que quiere? Y ahora Dios le da una respuesta más larga a esa pregunta. ¿Cómo el cuerpo o la mente se imponen al alma? ¿No consigue el alma siempre lo que quiere? Tu espíritu aspira, en el más amplio sentido, al grandioso momento en el que tengas plena conciencia de tus deseos y confluyas en gozosa unidad con ellos, conexión con el yo superior, el Cristo en ti, el humano divino, actuar la divinidad en la tierra. Es a lo que el espíritu aspira, según Dios, el grandioso momento en el que tengas plena conciencia de tus deseos y confluyas en gozosa unidad con ellos. Sigue Dios. Pero el espíritu no impondrá nunca jamás su deseo a la parte presente, consciente, física de ti. El Padre no impondrá su voluntad al Hijo. Hacer eso sería una violación de su propia naturaleza y en consecuencia es literalmente imposible. El Hijo no impondrá su voluntad al Espíritu Santo, hablando Dios de esos tres aspectos de la divinidad que aquí le hemos llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el libro Durante habla del Padre, del Hijo, Padre Celestial o Padre Universal, Hijo Eterno, Espíritu Infinito. Pero al final son tres aspectos de la manifestación de Dios en la configuración de esta exploración de la limitación. El Padre no impondrá su voluntad a su Hijo, el Hijo no impondrá su voluntad al Espíritu Santo. Hacer eso sería ir en contra de su propia naturaleza y en consecuencia es literalmente imposible. El Espíritu Santo no impondrá su voluntad a tu alma. Hacer eso no forma parte de la naturaleza del espíritu y en consecuencia es algo literalmente imposible. Aquí es donde terminan las imposibilidades. Claro, sales dentro del entorno del espíritu, no va a haber imposiciones, porque no se está explorando la relatividad y la limitación. Pero cuando sales del entorno del espíritu, hay un diseño de limitación potente. La mentecita material humana es un ejemplo de ello. La mente muy a menudo trata de ejercer su voluntad sobre el cuerpo y lo consigue. Del mismo modo, el cuerpo trata muy a menudo de controlar la mente y frecuentemente con éxito. Y en este sentido, Dios vuelve a simplificar la cuestión. Lo que pasa que aquí habría que dividir entre mentecita material consciente y mentecita material subconsciente. Cuando dice Dios que el cuerpo trata muy a menudo de controlar la mente y frecuentemente con éxito, es que una parte de la mentecita material a través del cuerpo trata de controlar a otra parte de la mentecita material y a la mente superior. Por tanto, sin embargo, el cuerpo y la mente juntos no tienen nada que hacer a la hora de controlar el alma, ya que el alma se halla totalmente libre de necesidad, a diferencia del cuerpo y la mente que están encadenados a ella. Y por ello, el alma deja que el cuerpo y la mente hagan siempre lo que quieran. Nunca van a poder condicionarla, tienen absoluta libertad. El alma expresa su deseo de cumplir con el propósito del espíritu, plantea las oportunidades para que eso ocurra y con eso le vale. Y ya la libre elección, el libre albedrío del personaje, mentecita material con su cuerpo asociado, que hagan lo que quieran. En cambio, para el alma no habría otro camino posible, puesto que si la entidad que tú eres ha de crear y en consecuencia conocer quién es realmente, deberá hacerlo mediante un acto de evolución consciente, no por un acto de obediencia inconsciente.
Esto es hacer consciente lo inconsciente, esto es expandir la consciencia, esto es la evolución espiritual. Crear mediante un acto intencional y consciente y no indirectamente y de forma inconsciente, que es lo que le pasa a la mayoría de la humanidad en este momento, que no crean de forma consciente, no creamos de forma consciente. Los del camino espiritual estamos ahí empezando a aprender a crear de forma consciente, recordemos. Y ahora va a dar Dios una serie de frases que hay que escuchar con mucha atención y leer despacio. La obediencia no es creación, por lo tanto, nunca puede producir la salvación. La obediencia es una respuesta, mientras que la creación es decisión pura, no exigida, no necesaria. La decisión pura produce la salvación por medio de la creación pura de la idea más elevada en ese momento, según lo que te permita de elevación de conceptos, significados y valores, tu nivel de conciencia en ese momento. La función del alma consiste en indicar su deseo, no en imponerlo. La función de la mente consiste en decidir entre distintas alternativas. La función del cuerpo consiste en llevar a cabo esa decisión. Aquí lo explica Dios perfectamente. Esta cuestión de alma, mente, cuerpo. Aquí alma representante del espíritu en el espacio-tiempo, equivalente a conciencia experimentadora. O tu ser interno, diría Seth. Cuando el cuerpo, la mente y el alma crean juntos, en unidad y armonía, Dios se hace carne. Ajá. Desbastas la mentecita material, la unes en plenitud de corazón a los valores, significados y conceptos del alma representante del espíritu a través del portal dimensional, y el cuerpo obedece, se le pone a obedecer los dictados de esa mente alineada con el alma. Entonces crean juntas, en unidad y armonía. Dios se hace carne. Ahí está el humano divino, ahí está el Cristo en ti, una perfecta coherencia. No hay tensión de conflicto entre lo que expresa un aspecto, el alma, con la interferencia que realiza otro, la mente, teniendo al cuerpo cautivo de ella misma para interferir. Es entonces cuando el alma se conoce a sí misma en su propia experiencia. Es entonces cuando los cielos se llenan de júbilo. El alma se conoce a sí misma en su propia experiencia. Es cuando el personaje ha llegado a un punto en la evolución espiritual en la que ha recordado quién es y lo actúa y lo pone en juego en la experiencia humana y se crea conforme a lo más elevado que tiene en ese momento como concepto de sí mismo, que es un concepto elevado en el promedio de los conceptos que se tiene en la mentalidad individual y colectiva humana. Ahora mismo, en este momento, tu alma te ha creado de nuevo una oportunidad de ser, hacer y tener lo necesario para conocer quién eres realmente. Se refiere Dios a esa relación que se ha generado entre Neil y él a través de la canalización de este libro. Ahora mismo, en este momento, tu alma te ha creado de nuevo una oportunidad de ser, hacer y tener lo necesario para conocer quién eres realmente. Tu alma te ha conducido hacia las palabras que estás leyendo en este momento, igual que antes te había conducido hacia palabras de verdad y sabiduría. ¿Qué harás ahora?, le pregunta Dios a Neil. ¿Qué decidirás ser?
Tu alma espera y observa con interés, como ha hecho muchas otras veces, y ahora la mentecita material del personaje decide qué conceptos, significados y valores va a poner en juego a la hora de decidir qué camino llevar, y si lo hace en conjunto con el alma, a través del portal dimensional del corazón, plenitud de alma, de mente-corazón, o no. Si lo entiendo bien, replica Neil, dices que mi éxito mundano, sigo intentando que hablemos de mi ocupación, entre paréntesis, vendrá determinado por el estado de ser que yo elija. Pues es lo que le está diciendo Dios, precisamente. Lo que pasa es que Neil no lo termina de hilar. Pero vamos a ver, ¿esto qué tiene que ver con la abundancia? Con que me vaya bien en la vida haciendo lo que quiero hacer. O sea, que si yo soy aquello que es el deseo de mi alma y lo detecto y lo pongo en juego, ¿eso me va a solucionar los problemas en la vida? Dios, esa es la pregunta de Neil. Y responde Dios, a mí no me preocupa tu éxito mundano, solo a ti. Es cierto que cuando alcanzas determinados estados de ser durante un periodo de tiempo prolongado, hay que sostener ese estado de ser durante un periodo de tiempo prolongado, porque esta es la experiencia ralentizada, donde causa y efecto están aparentemente separados, para el personaje realmente separados. Entonces tiene que haber un sostenimiento, una permanencia de pensamiento, palabra y acción, expresando esa sensación de ser para que haya resultado manifestado. Es cierto que cuando alcanzas determinados estados del ser durante un periodo de tiempo prolongado, resulta muy difícil eludir el éxito en aquello que estés haciendo en el mundo. Resulta muy difícil eludir el éxito de aquello que estás haciendo en el mundo cuando estás poniendo el acento en ser más que en hacer. Cuando pones el acento en la expresión del deseo del alma, en el ser más que en el hacer, al final, por añadidura, acaba llegando el resultado mundano también, porque se va a manifestar. Pero no debes preocuparte por ganarte la vida. Los auténticos maestros son aquellos que han elegido ganar la vida en lugar de ganarse la vida. Bueno, esta frase es para enmarcar también completamente, efectivamente, aquí todo el mundo, en este mundo, todas las personas empiezan ganándose la vida y quizás en algún momento en contacto con la información espiritual, ya sea inducida desde tu interior, ya sea deducida de libros, canalizaciones, etcétera, puedas comprender que lo importante es ganar la vida instante a instante. Esto tiene que ver con aquello que dijo, no lo dijo John Lennon, que la vida es lo que ocurre mientras haces otros planes. Ganar la vida y no ganarse la vida. Ganar la vida mientras haces otros planes de ganarte la vida. Sigue diciendo Dios, de determinados estados del ser brotará una vida tan rica, tan plena, tan magnífica y tan valiosa que los bienes y el éxito mundanos dejarán de preocuparte. Por dos motivos. Primero, dejan de preocuparte porque ya no te importan los bienes y el éxito mundanos. Cuando tienes unos determinados estados de ser muy elevados. Y por un segundo motivo, porque sosteniendo ese estado de ser elevado a la larga, dice Dios que es difícil evitar que se produzca el éxito mundano, con lo cual por añadidura lo consigues. La ironía de la vida es que, continúa Dios, en cuanto los bienes y el éxito mundanos dejan de preocuparte, estos empiezan a afluir hacia ti.
claro, porque la preocupación es un pensamiento de duda sobre si se conseguirán o no. Y cuando estás en determinados estados de ser, no hay duda de que siendo tienes. Y eso se manifiesta y empieza a fluir a ti la abundancia manifestada externa como consecuencia del estado de ser de abundancia interno. Recuerda que no puedes tener lo que quieres, sino que puedes experimentar lo que tienes. Esto parece un galimatías. Recuerda que no puedes tener lo que quieres, sino que puedes experimentar lo que tienes. Este galimatías lo va a explicar Dios ahora mismo, porque Neil le ha estallado la cabeza con esa frase. Y le pregunta, ¿no puedo tener lo que quiero? Y le responde Dios, no. Y con este galimatías y esa pregunta y esa respuesta, vamos a dejarlo aquí, porque la explicación que le va a dar Dios a Neil ante este galimatías que ha hecho que le estalle la cabeza es para tratarla en una sola sesión. Es larga. Y va a dar Dios muchas explicaciones sobre el tema para que quede clarísimo. Y yo no quiero cortar en medio. Por lo tanto, me voy a quedar en ciernes a la entrada de este galimatías aparente y de la explicación maravillosa y sublime que va a dar Dios de esta afirmación que ha hecho. Por lo tanto, lo vamos a dejar aquí. Y en la siguiente sesión haremos la segunda parte de este capítulo 12. Y eso, pues, será en otro momento. Y este momento será, por supuesto, cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.